Sí. Bueno. Y ahí lo volamos a Guido de nuevo. Bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. No sé si hay algún varón en la sala. A todas las que están conectadas. Estamos muy, muy contentos de tener este espacio. Yo soy Laura Corton, soy la directora ejecutiva de Materna. Ahí. Mientras, también soy la host, así que estoy como apretando los botones para que entre la gente. Y bueno, nada, agradecerles y dejarlas en manos de Ivana Moyano, que también es miembro de nuestro equipo, y de Florencia Tolini. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laurita. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Iva, ¿cómo estás? Gracias, Lau. Saludo a Analía Sierra, que también es de nuestro equipo, que es la presidenta de Materna, y un saludo muy, muy especial para todas las participantes. No veo que haya ningún varón, como siempre somos las mujeres acá, la fuerza que mueve el mundo. Bueno, muchas gracias por estar conectadas, esperamos estar a la altura de lo que vinieron a buscar. Yo soy Ivana Moyano, soy psicóloga con orientación perinatal, hace muchos años que trabajo en el área. Trabajo capacitando a colegas y capacitando a personas del área de la salud en todo lo que tiene que ver con la temática perinatal, y soy psicóloga, digamos, privilegiadamente clínica. Mi experiencia más abundante es en la clínica. Y también soy consultora en lactancia. Durante muchos años trabajé en clínicas en Buenos Aires, y hoy invité de parte de Materna, invitamos a Florencia Tolini, que ahora se va a presentar y nos va a contar quién es, qué hace, y vamos a estar trabajando y pensando juntas todo lo que tiene que ver con las lactancias posibles, así en plural, y la salud mental materna. Flor, ¿te querés presentar? Hola, buenas tardes para todas. Acá estamos compartiendo este espacio tan grato con Ivana, con la gente de Materna y todas las que estén conectadas. Mi nombre es Florencia Tolini, yo soy puericultora universitaria, egresada de Fundalam hace ya más de 10 años. Actualmente me desempeño en el Hospital Universitario Austral, en Pilar. Allí coordino el equipo de puericultoras y mi trabajo se desarrolla preferentemente en el rooming, en lo que llamamos habitación conjunta mamá con bebés, en la terapia neonatal y también en el consultorio de lactancia materna que tenemos en el hospital. Además también he trabajado en hospitales públicos y también me desarrollo de manera particular asistiendo a las familias en sus domicilios. Buenísimo, bien, bien. Bueno, Flor, si te parece, empezamos a charlar un poquito. Yo las invito a todas que puedan hacernos preguntas a través del chat. Ahí está Laurita asistiéndonos, y si no, cualquiera se puede desmutear y nos hace una pregunta que tenga que ver con el tema, y si no, al final de la charla podemos debatir un poquito cualquier cuestión. Bueno, Flor, con el tema que nos convoca, a mí me parecía que lo más importante que podemos decir en un principio es, sobre todo porque es lo que a mí más me han consultado a lo largo de todos los años, que son los primeros días en casa, la vuelta con el bebé. Obvio, no sé si querés charlar también de lo que pasa en Neo, pero me parece que es todo un tema en especial que por ahí lo podemos abordar en otro momento, pero los primeros, no sé, el primer mes, fatídico primer mes, el primer tiempo en casa, contanos Sí. un poquito, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, yo te digo que, es más, iría un poquitito más atrás y te diría que ese limbo y ese caos, como a veces sucede, también se remite a la internación, ¿no? Esto ya lo vemos desde la internación, cuando están las mamás con sus bebés. Y como bien decís vos, nos vamos a limitar ahora a mamá y bebé en condiciones normales, donde mamá y bebé están sanos. No nos vamos a abocar ahora a la neo, que merecería un capítulo aparte, que también justamente está muy relacionado y es muy interesante para charlar desde la salud materna mental, ¿no? Cuando tenemos un bebé en neo. Pero bueno, sí, al comienzo la verdad que todo es un poco caótico. Siempre hablamos del lado B de la maternidad, que por supuesto es una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar, pero también tiene este lado B,
que a veces desconocemos, ¿no? Y que todas las mamás te dicen, ay, pero nadie me contó de esta parte, y que tiene que ver con que a veces la expectativa, por más que lean, que te cuenten, que uno se informe, hasta no estar con el bebé real en los brazos, y ese bebito que llora y que necesita comer, y que a veces a la mamá al principio puede costarle más tiempo decodificarlo y entender, suele ser bastante complejo. Entonces, siempre es importante saber que la lactancia materna es compleja al principio, no es tan así que uno saca la teta y ya está, suele ser difícil, y para que todas se queden tranquilas, muchas veces puede demorar mes, mes y medio, 2 meses en terminar de establecerse. Y en Claro. este mes y medio, el cual vamos a transcurrir acompañando a las mamás, es importantísimo entender que no se puede solas, ¿no? Es muy, muy importante la red de contención que comienza de la pareja, del entorno y del equipo de salud, fundamental. Y Flor, sí, sí, perdona. no, no, Bueno, decime. yo recibo pacientes puérperas, generalmente cuando son consultas psicológicas un poquito más avanzadas, que posteriores a la lactancia, ¿no? Pero a veces cuando atiendo mamás que me consultan en los primeros días o en el primer mes y demás, siempre hablan, se refieren a la angustia que es esperar que el bebé suba de peso, ¿no? Ay, sí, La ansiedad que se sí. provoca en los primeros días hasta que se instala la bajada de leche y hasta que el bebé puede incorporar esa leche grasosa que tanto aumenta de peso, digamos, hasta que eso sucede, no tarda en llegar la ansiedad, no tarda en llegar la Obvio. angustia, ¿no? Vos Sí, lo ves sí, tal cual. Sí, es muy común, muy frecuente, yo también lo veo todo el tiempo en el consultorio post-alta que tenemos en el hospital, y justamente con este tema también está bueno entender qué esperamos y cuánto podemos también esperar a que esto suceda. O sea, el bebé no tiene que aumentar de peso en el primer control, esto es una falacia y casi nunca sucede. Entonces, cuando esto no pasa, las mamás se angustian un montón. Yo creo que hay mucha sobreexigencia y mucha sobreinformación a través de las redes, de los medios. Entonces, las mamás creen primero como que el bebé tiene que aumentar de peso ya, y que si esto no sucede están siendo malas madres o que no están haciendo bien y que la lactancia ya no es posible. Claro, Entonces, hay que entender que el bebé puede recuperar el peso recién nacido. Obviamente esto también es un tema de los pediatras, ¿no? No me voy a meter en un tema claro, médico, pero podemos esperarlos 15, 20 días, hasta incluso a veces yo los espero un mes cuando estoy trabajando interdisciplinariamente con los pediatras, y se puede esperar. Entonces, esto también está bueno mencionarlo para bajar la ansiedad y entender que hay un camino que al principio es largo, pero que se puede esperar. No es que el bebito tiene que ya engordar y recuperar el peso recién nacido al principio. Y está buena tu claro, pregunta, porque habitualmente en el primer control que hacemos post alta, tipo a las 48 horas del alta, casi ningún bebé aumenta, casi todos siguen bajando un claro. poquito más de peso o mantienen el peso con el que se van de alta. Entonces, entender que este catch-up del peso, ¿no? Y esta recuperación puede suceder a los 20, 30, y en esos 20 o 30 días, vos mencionaste algo muy interesante, está buenísimo pensar las diferentes posibilidades de lactancia que tenemos. No hay un único lugar al cual llegar, no hay una única opción, y entender que podemos valernos de recursos varios, y entender que en lactancia materna todo es dinámico, ¿no? Lo que hoy pensamos que puede funcionar, a lo mejor es un recurso que mañana ya no lo usamos más, a lo mejor hoy nos valemos de un poquito de fórmula para ayudarnos, o nos valemos de una lactancia diferida, una lactancia mixta. Hay que entender que hay muchas posibilidades, no hay blanco o negro, hay un Claro, abanico Flor, de posibilidades. pero una cosita que te digo acá, Analía dice algo que yo te iba a preguntar ahora, que es esto de que el neonatólogo cuando vas al control no tiene tanta paciencia para esperar que el chiquito aumente, y la mamá se va del primer control o del segundo control, la mamá se va muerta de angustia. Yo Sí, me baso en la ansiedad y la angustia que las mamás sienten, ¿no? Y acá Marina dice, en mi caso el pediatra me asustó con el tema del peso y me mandó a darle fórmula y cambié de pediatra porque yo había leído lo que están diciendo y logré la lactancia materna exclusiva. Claro, el tema también es el neonatólogo que te apura, ¿no? Y está bueno, esta herramienta de la jeringuita, ¿no? Y no poner la mamadera, totalmente. ¿no? Por eso es tan importante la figura de la puericultora, ¿no? Poder trabajar en
en conjunto y en equipo. A mí me pasa que tengo al lado de mi consultorio de lactancia el consultorio de neo. Obviamente esto no sucede en todos los lugares, lamentablemente, pero entonces saber a dónde poder ir a recurrir a la ayuda, ¿no? A veces pueden ser asesoras en lactancia, a veces tenemos distintas organizaciones que después podemos brindar para que la gente sepa dónde pedir ayuda, pero la figura de la puericultora es clave porque es quien trabaja en conjunto cuando esto sucede, y el neonatólogo y el pediatra muchas veces no es que lo hacen de mala fe o de mala gana, sino que no tienen el tiempo para dedicarse exclusivamente una hora a la lactancia. Entonces, lo mejor que pueden hacer es derivar a una puericultora y brindarle tranquilidad a la mamá, y eso por el lado de los pediatras. Y nosotras también entender, como todo, hay profesionales de todo tipo, pero entender que no hay un único camino, y la verdad es que por lo menos hablo por mí misma, yo no soy talibán de la teta ni fundamentalista de la teta, entonces también entender que se puede esperar, que a lo mejor a la mamá le podemos ofrecer hasta, por ejemplo, hasta el proceso de la bajada de la leche. Todos sabemos que la bajada de la leche viene entre el tercer y sexto día después del parto aproximadamente, y en algunas mujeres se da de una manera más tardía, entonces a no desesperar. Y tenemos bebés que realmente tienen mucha necesidad de succión, y la mamá no da más, está agotada, no todas las mujeres quizás cuentan con el apoyo de la familia o de gente que las puede ayudar, entonces ahí también valernos de recursos, como vos decías, de una jeringuita para poder ofrecerle o leche de ella extraída, que eso es lo que llamamos lactancia diferida, o quizás utilizamos un poquito de fórmula, pero no es lo mismo que a una le ofrezcan la fórmula y el pediatra le digan un mes te veo, a decir, bueno, mira, vamos a complementar con un poquito de fórmula, pero ¿sabes qué? Anda a ver a la puericultora y después nos vemos. Entonces, en esa situación no pasa nada, ¿no? Nadie va a valorar la maternidad por cómo nace el bebé o cómo lo alimentemos. Entonces también esto es importantísimo tener en cuenta. Esto que decís me parece sumamente importante porque podemos hablar horas de lactancias diferentes, ¿no? Y vos dijiste cosas que me parecen súper interesantes. La primera, hablar de lactancias en plural. La segunda, esto de, bueno, lo relacionado con eso de las diferentes posibilidades de amamantamiento y alimentación del bebé, que son tan válidas como la lactancia exclusiva, ¿no? Por supuesto. Y después me parece que es algo muy importante. ¿Por qué empezamos por estos primeros días? Porque claramente en estos primeros días el escenario neurohormonal de una mamá que está puérpera es un escenario totalmente atípico dentro de lo que es la vida cotidiana de una mujer. Es un momento en donde claramente todo el cerebro de la mujer está trabajando, y por supuesto el cuerpo de la mujer está puesto a favor de ese vínculo que se tiene que dar con su bebé, y entonces lo que tenemos que nombrar es que esa mujer está atravesando un momento particular en su historia. De hecho, está ingresando en una crisis vital y evolutiva que es la maternidad y demás, pero en ese momento de pleno caos, y caos en un sentido también positivo, tenemos que hablar de que también va a estar elevada la ansiedad, de que van a aparecer emociones ambivalentes, que no esperamos que la mamá esté espléndida, feliz y divina y solamente feliz. No esperamos tampoco que esté llorando todo el día, claramente, pero estamos en un escenario en donde incluso puede acontecer lo que se llama baby blues, que acontece en el 80% de las mujeres y que no es patológico, y que se caracteriza por un estado repentino de tristeza y de ganas de llorar, que tiene que ver con los ajustes hormonales de este momento, y que me parece súper interesante, Flor, que vos nos cuentes en estos primeros días, cuando vos trabajás con mamás, cuándo te das cuenta, o cómo te das cuenta, la pregunta que te hago me parece que es re difícil, cómo detectar cuando una mamá está un poquito más ansiosa, o cuando una mamá está más depre, o cuando una mamá está atravesando un momento que a vos te da para sospechar. ¿Qué podemos decir de la salud mental en ese momento? Bueno, sí, eso es un rol de las puericultoras. También nosotras trabajamos en un momento muy íntimo, donde hay una sensibilidad absoluta por parte de la mamá. Y, por ejemplo, las puericultoras trabajamos con la técnica, con la lactancia materna o la alimentación que esa mamá elija. Yo entro a la habitación y siempre les digo, yo estoy acá para acompañarte con la alimentación de tu bebé. Si yo entro a la habitación y le digo, yo vengo a acompañarte con la lactancia, ya estoy
como sentenciando a que no hay otra manera, ¿no? Entonces eso Claro. también puede provocar ansiedad y rechazo también. Entonces, nosotros trabajamos en un momento muy acotado, porque es efímera la internación, y en ese tiempito muy cortito tenemos que detectar rápidamente cuando hay una situación, como vos decías, más parecida a un maternity blues, o por ejemplo, a mí me pasó hoy que me encontré con una mamá en el hospital que estaba llorando y me decía, ay, perdón, y digo, no, ¿cómo me vas a pedir perdón? ¿No? Habilitar también a que esto es posible y a que estas emociones afloran. Y cuando nosotras vemos, o al menos a mí me pasa, que cuando yo observo que esta tristeza, esta angustia, ya permanece en el tiempo, cuando ya peligra un poquito el cuidado del bebé, o que la mamá está mucho más angustiada que quizás momentos de felicidad, y donde la mamá la veo que no tiene red, o que no está Claro. en un contexto quizás favorecedor, rápidamente yo acudo muchísimo a las psicólogas perinatales, que me parece fundamental el rol, y te confieso, Iva, que también es difícil, porque cuando uno, y como puericultora, mencionás la palabra psicóloga, ya es como que tiene una connotación negativa, Estigma. espantosa, entonces también está bueno que vos puedas contarnos qué hacen las psicólogas perinatales, cuál es el abordaje, porque uno ya menciona Claro. psicóloga y es terrible, entonces Sí, hay que, como vos decías, no tener mucha habilidad, tacto y sí. sutileza para ver cuándo derivas y saber hasta dónde es el rol de la puericultora, que trabajamos también como asesoras y en la conserjería, y hasta dónde ya está buena tu función. Ujú, ujú. Sí, yo lo primero que voy a decir es que tanto la función de la puericultora como la función del neonatólogo, y ni hablar la función del pediatra, y antes la función del obstetra, para nosotros un buen obstetra que trabaje en la interdisciplina, una buena pueri, un buen neonatólogo, un buen pediatra que trabajen en la interdisciplina y que nos tengan en cuenta a las profesionales de la salud mental perinatal, es sumamente favorecedor, sobre todo para la mamá y para la familia. ¿Por qué? Porque son los primeros agentes de salud que arman Claro, un vínculo muy temprano con la mamá. El pediatra ve a la mamá en los primeros tiempos de una manera muy seguida, muy frecuente. El obstetra está viendo a la mamá cada 2 o 3 semanas durante todo el embarazo. Es un privilegio de vínculo, y lo que el obstetra le diga a la mamá lo va a re, hacer. Entonces, re. si a nosotros nos viene una derivación de parte de los médicos que trabajan en interdisciplina, claramente tenemos mucho terreno ganado, Ganado. ¿no? Lo mismo con las pueris. La pueri está en esa escena tan íntima con la mamá, que en el momento en que la pueri acierta en las herramientas que le ofrece a la mamá ya gana transferencia con esa profesional, ya confía en esa profesional que le resolvió la vida, y entonces es una gran aliada para nosotros la pueri. Y nosotros, bueno, trabajamos, las psicólogas perinatales, trabajamos justamente en esto, en poder detectar de manera temprana cuando una mamá está demasiado triste, demasiada cantidad de tiempo, con cuánta intensidad. También tenemos que nombrar los estados ansiosos. La ansiedad posparto es todo un cuadro muy específico que es muy importante nombrarlo. No es lo mismo el estrés perinatal que la ansiedad perinatal, que la depresión posparto. Hay también trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos para detectar si hubo violencia obstétrica o hubo un parto traumático, o si la mamá quedó traumada después del parto. Eso también, el trastorno de estrés postraumático posparto también lo podemos trabajar, ni hablar de una psicosis puerperal, y ni hablar también del papá, si es que lo hubiera, o de la pareja. Podemos trabajar en todos los trastornos del ánimo perinatales en la pareja también. Y cuanto más temprano los detectemos, mejor para nosotras. A veces las psicólogas perinatales recibimos una paciente que viene de estar deprimida 1 año, o que viene de estar con un trastorno de ansiedad de 8 o 9 meses, y que se perdió calidad de vínculo, se perdió calidad de tiempo compartido, ¿no? Y se deterioró a veces el vínculo con la pareja o con la familia, y bueno, ahí también trabajamos. Sí, yo creo Y que también es muy importante pensar también en que en estos casos a mí me toca también a veces acompañar mujeres, esto que vos decías de los demás profesionales de la salud, yo también Sí. hago entrevistas prenatales con las embarazadas y muchas veces hablamos con los obstetras, ¿no? Que ellos también en estas consultas prenatales, si ya nos cuentan que vamos a recibir una mamá que tiene ya algo de base o algún trastorno
mental anticipadamente, también el abordaje es re diferente, porque también nosotras con esta información nos acercamos desde otro lugar y ya vamos hablando con la mamá acerca de qué cree que va a poder hacer o qué le gustaría hacer, y entender que en estos casos, cuando las mujeres, por ejemplo, están a tabla, y pensar en que ese bebé necesita una mamá disponible, no una mamá, ¿no? Entonces, esto de respetar la medicación, entender que hoy en día casi toda la medicación psiquiátrica es compatible, entonces esto también merece conversarlo. Estar atentas, saber dónde consultar o conversar con los médicos, con el psiquiatra, armar una red, ¿no?, de profesionales para abordar estos casos para el bien de la mamá y del bebé, y muchas veces es mucho mejor darle una mamadera tranquila, mirando a los ojos al bebé, y no lo que sabemos que supone también, como vos decías al comienzo, ¿no?, la ansiedad que supone que la supervivencia del bebé dependa de la mujer, ¿no?, de la mamá. Flor, te hago una pregunta. Vos recién dijiste algo que me parece importantísimo, que es poder pensar en bajar las exigencias, ¿no? Esto de poder correrse del modelo hegemónico de mamá feliz, infantilizada, la novela rosa, de esta mamá que va a estar solamente todo el tiempo regulada y solamente feliz y plena y maravillosa, ¿no? Y por supuesto la mamá, buena mamá o la mamá perfecta, el estereotipo ese que tanto daño hace, que además parió de manera vaginal y por supuesto puede sostener una lactancia exclusiva, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo hacemos para corrernos de ese modelo? Y también preguntarte cómo es el apego con la lactancia exclusiva y cómo puede ser una lactancia mixta. Bueno, sí, esto que decías es muy frecuente escucharlo, verlo, ¿no? Esta cosa y a mí me dicen muchas mujeres, bueno, como no pude tener un parto vaginal, sí o sí quiero amamantarlo. Y yo les digo, bueno, estamos comparando peras con olmos, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí vuelvo con esto de que nada nos define como mamás por cómo parimos o por cómo alimentamos a nuestros hijos. Entonces, en estos casos es importante, en lactancia materna o las puericultoras trabajamos de una manera muy artesanal. Cada binomio, mamá y bebé, merecen un código diferente. Entonces, de vuelta, ¿no? Contándoles que todo es dinámico y que a lo mejor al comienzo podemos utilizar una manera de alimentarlos y después otra, el vivir el presente, no estar como anticipándonos a que, bueno, como ya no se prendió, no se va a aprender más, o si no le puedo dar la teta, entonces no soy tan buena madre, cuando en realidad sabemos que el vínculo se construye desde varios lugares. Por supuesto, yo como puericultora soy defensora de la lactancia materna y puedo enumerar un montón de beneficios que tiene, pero creo que también es válido pensar como lactancias posibles y que el vínculo no lo vamos a determinar por cómo come el bebé. Entonces, me ha pasado a acompañar mujeres que no han amamantado y tienen un vínculo precioso, divino y re sano con sus bebés, otras que sí, o sea, tiene que ver más que nada con la construcción que uno va haciendo día a día con ese bebé y cómo la mujer se siente cómoda, ¿no? No con un solo camino o pensar que, bueno, solamente existe la lactancia materna. Sí. Vos sabés que hay un autor que se llama Beck, que, bueno, para los psicólogos y sobre todo para los cognitivo-conductuales es como el padre de la psicología cognitiva, del modelo, ¿no?, de la teoría cognitivo-conductual. Beck y Watson estudiaron a un grupo de mujeres que habían tenido partos traumáticos y se habían dado cuenta en el estudio que la mitad de la población, después de un parto traumático, había decidido no amamantar, querían interrumpir la lactancia porque no podían como conectar con el cuerpo después del parto traumático y no querían hacer más esfuerzo y más sacrificio. Pero lo llamativo de todo esto es que la otra mitad, exactamente la otra mitad de la población, había logrado y tenía como mucha necesidad de tener una lactancia exclusiva exitosa a modo reparatorio del trauma posparto, ¿no? Como la lactancia es reparadora también, puede ser reparadora. Yo creo que la lactancia materna puede cumplir una función un poco dual, ¿no? Por un lado puede representar una exigencia terrible después de una situación así. Además pensemos que la zona
para nosotras esta zona es muy delicada, tiene muchas terminales sensitivas, es una zona muy íntima, entonces después de un estrés postraumático o un parto muy violentado, también pensemos que no puedes ni acercarte, ¿no? Ni pensar en tocar a esa mujer. Ya no quieren que Claro, nadie más ponga ni una mano encima. Entonces claro, claro. puede tener que ver con eso. Y por otro lado, también a veces me ha tocado acompañar mujeres con algún trastorno mental que a través de la lactancia materna han logrado como reconfortar su autoestima, su seguridad Claro. como mamás, y que justamente cumple una función reparadora. Y de Pero bueno, por eso empoderamiento, ¿no? empoderamiento, absolutamente. Entonces, yo creo que es muy importante en muy poco tiempo, ya sea en la internación o en una consulta, detectar, determinar, saber cómo es la dinámica de esa mujer, de esa familia o de ese escenario o lo que fuera, como Ujú, para poder ayudar con herramientas apropiadas y por claro. supuesto trabajar en equipo, eso es fundamental, ¿no? El equipo de atención con las Sí, psicólogas perinatales. Flor, demasiada ansiedad en una mamá, y qué haces en ese caso? Y ahí en ese caso que están en el equipo, pero Ujú, más allá, cuando estoy yo con ellas trabajando, es entender bueno, de conversar con ellas desde un lenguaje abierto, amoroso, respetuoso, y consensuar con ellas a ver qué están disponibles para hacer o qué les gustaría hacer en cuanto a la alimentación de ujú, sus bebés, ¿no? ujú, Y pensarlo juntas, pensar, bueno, hoy podemos utilizar, es fundamental el descanso, ¿no? En esto. mm, Entonces, bueno, hoy estás agotada, bueno, ¿querés que yo te traiga un poquito de fórmula y descansás y mañana vemos qué pasa? ¿O tenés ganas de que hagamos, que yo te pueda sacar un poquito de tu leche y le das a tu bebé? O, bueno, vamos conversando y consensuando juntas, no desde una bajada de línea, sino de lo que la mamá puede hacer, lo que quiere hacer, y siempre con esta premisa de que todo es dinámico, que a lo mejor lo que hoy utilizamos, mañana no, fundamental que puedan descansar. A veces menos es más, entonces entro a la habitación y quizás digo, bueno, mira, preferís descansar un ratito y mañana lo pensamos, mañana hablamos, y a lo mejor ya es otro escenario. Por supuesto, ese bebé tiene que alimentarse, entonces, bueno, ujú. ahí está esto de eh, poder conversar y buscar una respuesta a medida de esa mamá con ese bebé, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, a veces con el tema del chupete. El chupete sabemos que al principio no es tan recomendable, pero que se puede esperar, y a veces tenemos bebés que son súper, eh, que tienen mucha necesidad de succión, y si bien decimos, bueno, no es conveniente los primeros días, pero no, bueno, terminás como consensuando con la mamá y diciendo, bueno, mira, sí, la verdad, esto lo va a ayudar a apaciguar esa necesidad de succión y a vos te va a permitir relajar un poquito para poder ponerlo la teta más tranquila, o la forma que ellas elijan de amamantarlo, de alimentarlo. Flor, y por ejemplo, acá justo Luciana nos pregunta algo que me parece interesante, pero supónete, si una mamá la ves como muy ansiosa o muy autoexigida o muy obsesiva, ¿no? Em, ¿Qué te parece la intervención de la leche de fórmula y una lactancia mixta para un caso así? Entiendo que Me vas parece, caso por caso, ¿no? Me imagino que, claro, pero, pero ¿qué te me parece? parece, me parece que quizás si eso a la mamá le permite, cuando yo detecto que ya el tema de la alimentación está poniendo un poco en riesgo, ¿no? O no sé si en riesgo todo el tiempo, pero como que ya está imposibilitando que esa mamá se vincule con el bebé, soy la primera en Ujú, decir, bueno, dale una mamadera con un poquito de fórmula, mirándolo con amor, ujú. y me parece que es una opción súper Ujú, válida, claro. mm. Acá Luciana nos pregunta, nos dice que su bebé toma la teta, pero que solo a la noche le da 2 mamaderas y que le gustaría incluir un poco más de mamaderas, ¿no? Que está bien lo que dice Luciana porque es la lactancia mixta, ¿no? A Claro, lo que ella se claro. está orientando. Y cuenta que está en tratamiento con una psicóloga perinatal porque tuvo un ataque de pánico en la cesárea, algo que es muy común. La cesárea en general es una situación, sobre todo si es una cesárea de urgencia, es una situación muy compleja para atravesar, porque uno sueña con un parto vaginal en general,
y a veces el parto termina en una cesárea que es igual de válida, ¿no? Como el Obvio. nacimiento. Eso es Sí, una forma más de nacer, ¿no? No hay que ponerlo en un obvio, lugar tan oscuro. obvio. Y la verdad es que muchas veces es necesaria. Entonces también a Sí, veces las mamás quedan después de la cesárea, como decíamos antes, ¿no? Con esta sensación de que, bueno, necesito sí o sí resolver la alimentación de una manera como si no como si la cesárea no te pusiera en un lugar de protagonista, ¿no? También claro, en el claro, nacimiento de tu bebé. Y cuando claro, las cosas se complican, la verdad es que es súper bienvenida, obvio. claro, claro, Prefiero toda la vida la cesárea y no un sufrimiento fetal que después no sabemos bien cómo puede impactar, claro. ¿no? En el bebé. Pero lo que decías de la persona que nos está escribiendo, ¿cómo era el nombre de ella? Perdón. Luciana, Luciana. Luciana, perdón. Luciana, es súper válido, claro que sí, sí, por supuesto, y tenés que estar tranquila, relajada, le estás dando lo mejor a tu bebé y Ujú, uno va recorriendo este camino como puede, ¿no? Y ¿por qué no? Es claro, válido, por sí, supuesto. sí. ¿Y qué herramientas se te ocurre, Flor, que le darías a una mamá que esté en este momento amamantando? Una mamá, por ahí no solamente la de los primeros días, ¿no? Pero una mamá que esté amamantando o que intentó amamantar y no logró el amamantamiento. ¿Qué les dirías? ¿Tenés algún consejo? Me parece que O está bueno herramientas, ¿no? para vos Herramientas. decís, pero vos decís para que lo pueda hacer o frente a lo que está haciendo. Sí, yo digo, una mamá, por ejemplo, que está muy triste porque no pudo amamantar, porque no lo logró, o una mamá que no logró la lactancia exclusiva y que por ahí está con una lactancia mixta pero no está tan contenta, ¿no? Sí, me parece que también es esto de bajar la exigencia y pensar en disfrutar lo que estás compartiendo con tu bebé y pensar que, bueno, que todas las lactancias son válidas, todo es posible y que tenemos formas también de vincularnos con nuestros hijos desde varios lugares. La lactancia es una de las ventanas posibles para vincularnos con los bebés, pero no es la Ujú, única, y que también está bueno informarse, pero también estar acompañadas. A lo mejor me pasa mucho en mujeres que no han tenido una lactancia como ellas deseaban, entonces con un segundo hijo a veces pasan cosas muy locas, ¿no? Por un lado puede pasar que alguien te diga, no, como yo no me amamanté y no pude, ahora tampoco quiero lo mismo, como si también ese bebé por ahí le estamos también restando la posibilidad de ese bebé que lo pueda lograr. Y ujú, a la vez también, muchas veces cuando yo me encuentro frente a una mamá que me dice que no quiere amamantar, en primer lugar es súper válida la decisión de cada uno y no tienen por qué darme a mí explicaciones de nada, pero, ujú. pero por lo general tiene que ver con desinformación y falta de acompañamiento. Entonces, consejo es, bueno, pueden consultar con una puericultora, con una asesora en lactancia, que Ujú, obviamente tenemos un tiempo, ¿no? Una ventana como para trabajar. Si a mí me consulta una mujer que tiene un bebito que ya tiene 4 o 5 meses y ya tiene ujú. un hábito de alimentación establecido, es más difícil modificarlo. Pero bueno, siempre se puede intentar y está buenísimo pensar que tienen que estar acompañadas, intentarlo. Y si no, está todo bien, ¿no? Y por qué como pensar que si no le das la teta de manera exclusiva no sos suficientemente buena madre, ¿no? Por favor, eso también tenemos que Claro, tratar de tirarlo, ¿no? Del sí, sexto piso, pero sí, como consejo es, bueno, amigarnos con lo que tenemos, con lo que podemos. También hay que ser bastante honesto, ¿no? Con lo que uno puede, porque a veces es como esta imposición de que tengo que amamantar exclusivamente y no todas las mujeres quizás pueden o tienen ganas de entregarse desde este lugar, ¿no? Entonces también sí. está bueno ser honesta y decir, bueno, mira, yo puedo esto o yo estoy conforme o cómoda con esto y Sí. validarlo. Sí, eh, yo creo que es importante decir desde la salud mental materna que es muy importante estar conectadas con lo que podemos hacer en cada momento, porque todas, en general, desde muy chiquititas, cuando queremos ser mamás, desde muy chiquititas venimos fantaseando con una maternidad, con un vínculo, con un bebé, venimos fantaseando desde hace mucho tiempo, diría que desde nuestros juegos con las muñecas. Y embarazarse, parir y estar puérpera dista mucho de la realidad imaginaria, ¿no? Dista mucho de lo que hemos fantaseado.
por más que tengamos mucha información, es lógico que suceda que haya toda una gestación psíquica, digamos, ¿no? Que nos acompaña durante el embarazo. Es decir, fantaseamos a un bebé, fantaseamos un vínculo, fantaseamos cómo vamos a ser como mamás y cómo va a ser ese bebé, y después en el parto recibimos al bebé real, que a veces puede tener frenillo corto, y entonces la lactancia puede complicarse o no. A veces ese bebé viene con mayor capacidad de succión y después la desarrolla mejor, o al revés, ¿no? El bebé también va aprendiendo y se va acomodando, y a veces por desinformación, por falta de acompañamiento, por distintas circunstancias, o por elección propia, decidimos no amamantar y demás. A mí lo que me parece importante destacar es que la patología es multifactorial. Por supuesto, en ese escenario neurohormonal de tanto cambio como es la gestación, el parto y el puerperio, tenemos que tener en cuenta todas las variables genéticas. Es decir, todas nosotras venimos con un bagaje que tiene que ver con cómo somos nosotras bajo la influencia de nuestras hormonas. Y por otro lado, después tenemos todos los biopsicoemocional, lo biopsicosocial, es decir, que tenemos una estructura psíquica, tenemos un vínculo con nuestra propia mamá, una historia. Todas esas causas hacen que pueda desarrollarse o no una patología, un trastorno del ánimo perinatal. Entonces, tratemos de pensar que la maternidad de por sí es hiperexigente para las mujeres. Siempre se nos pide que seamos la madre perfecta, abnegada, sobre todo en las culturas latinas que venimos, sí. En Argentina sobre todo venimos de las madres sacrificadas judías, italianas, españolas, ¿no? Es como una carga de las madres abnegadas y sacrificadas que sí. no hacen bien. La madre tiene que esforzarse, pero no sacrificarse y dejar de lado su salud y estar padeciendo permanentemente. Entonces, yo creo que desanudarse de los estereotipos, ¿sí? y correrse de la perfección, que es enemiga de lo bueno, ¿no? Poder pensar que somos las mamás que podemos ser con la edad que tenemos, la historia, el momento vital, el bebito que nos tocó. Hay muchas causas que hacen que podamos hacer las cosas como las pensamos, ¿no? Y perdonarnos si no salieron las cosas como las habíamos soñado, porque no podemos controlar todo. Si algo viene a enseñarnos la maternidad, es que no podemos controlar todo, no podemos con todo, viene a derribar la omnipotencia, ¿no? Me parece que eso es un mensaje bastante interesante y una herramienta interesante. Acá María Paz nos dice algo, ¿te lo leo? ¿Te lo puedo leer, Flor? Sí, obvio, por supuesto. María Paz dice, me gustaría orientación en torno al proceso de destete nocturno. Mi bebé tiene 1 año y 2 meses. De noche se despierta 3 o 4 veces y se vuelve a dormir con tetas, y no es muy difícil. Y no quiere saber nada con leche, ni vasito, ni cucharita, ni mamadera, ni chupete. Bueno, el destete es un momento también que merece mucho acompañamiento, como otras instancias de la lactancia materna, como la vuelta al trabajo, por ejemplo, donde las puericultoras también asesoramos, y el mejor destete es el que uno puede ir haciendo paulatinamente, gradual. A veces tenemos que hacer destetes abruptos, por alguna causa médica de la mamá, o alguna situación determinada, y en el caso de lo que ella nos está preguntando, bueno, hace falta mucha creatividad en esa etapa, ¿no? Mucha creatividad y mucha presencia de una figura que nos acompañe, como para llevar al bebé a que cuando pide, no decirle que no, pero distraerlo con otras cuestiones, ir ofreciéndole otras cosas. Tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con los lugares donde habitualmente le vamos a dar la teta. Entonces, o también que participe por ahí el papá que no tiene teta, ¿no? Que se levanta a la noche. Por eso decía, ¿no? La figura que acompaña, ¿no? Que ahora cobra un papel muy importante, porque es quien tiene que un poquito distraer al bebé con otras cuestiones, porque si la mamá se levanta, por supuesto la va a oler y le va a pedir. Entonces tiene que ver con no negarlo, pero sí ofrecerle otras cosas a ese bebé. Y para eso hace falta mucha creatividad, mucho tiempo, espacio. Pero bueno, sí, es también una etapa difícil, sí, ¿no? Sí, la lactancia es otro momento. El comienzo y el final a veces, sí, a veces son más trabajosos, ¿no? Sí, y también hablando de eso, y también volviendo a lo mismo, esto de que el destete también tiene que estar totalmente
decidido por la mamá y el bebé, no por el afuera, no por quien opina, quien sugiere. Es como que siempre las madres sufrimos, ¿no? Sin pedir consejos y gente que nos juzga, que nos dice, como por ejemplo, ¿cómo no le das la teta, le das una mamadera? ¿No? Y tenemos que estar bancando todo el tiempo ese tipo de comentarios Sí, que anulan y que son tan hostiles, ¿no? Pero bueno, sí, creo que el mensaje que vos dabas iba re importante y entender eso, que cada una es la que sí. puede ser, que hay distintas Ujú, maneras de alimentar a los bebés, hay distintas ujú, lactancias, no tiene que ser la lactancia exclusiva la única manera. Y como ujú. puericultora me pasa que a veces cuando me encuentro con una mamá que me dice, no, yo no quiero amamantar, es muy gracioso porque quizás cuando uno entra a la habitación es como que te ven como que el enemigo y sin embargo yo les digo, bueno, yo estoy acá también para ponerte una mano en el hombro, para acercarte un almohadón en la espalda para que estés más cómoda, para preguntarte qué necesitas, qué querés Ujú, y trabajar en ujú, la crianza de ese bebé. claro. Estaba pensando en el padecimiento psíquico, ¿no? Estaba pensando, porque nuestra charla es de lactancia y salud mental, ¿no? Ujú. Y estaba pensando en cómo las mamás pueden padecer, estaba pensando en las herramientas, ¿no? Esto de bajar las exigencias es clave y salirse del estereotipo, pero también vos nombraste algo muy interesante que decís, esto de que a las mamás les cuesta a veces cuando vos decís que vayan a ver a una psicóloga perinatal, cuando haces una derivación, ¿no? Y esto de correrse del estigma, ¿no? A las psicólogas nos Totalmente. pasa mucho cuando la mamá requiere Sí, medicación, ¿no? Y trabajamos con las psiquiatras perinatales que sabemos que funciona muy bien la medicación y que incluso, como vos dijiste, es compatible con la lactancia. Correrse del estigma, ¿no? De la enfermedad mental, como si la enfermedad mental o el padecimiento mental fuese voluntario. ¿Quién quiere estar triste cuando tuvo totalmente. un hijo? ¿Quién quiere estar No, totalmente. ansiosa u obsesiva cuando tuvo un bebé? ¿Quién quiere tener pensamientos intrusivos o quién? Nadie quiere estar, nadie quiere en ningún momento, pero cuando tuviste un bebé menos todavía, ¿no? No, y Entonces no hay nada aparte, voluntario ahí. sí, y qué falta a veces de empatía, ¿no? De compasión y de respeto, porque a veces este tipo de pacientes nos pasa que quizás llevan a manifestarse o a conversar o a decir cosas desde un lugar que es involuntario, por supuesto, y que lo dicen o lo hacen porque están padeciendo algo, ¿no? No porque quieran. Entonces, ¿cómo se tiende también a ridiculizar esto, ¿no? Y a Mm, como a señalar, uy, fíjate ujú, que esto, y decís, bueno, pero no es voluntario, ella no puede hacer ujú, otra cosa en este momento. Y sí, a mí me pasa, yo derivo un montón de ujú, mujeres, bueno, a psicólogas perinatales, y cada vez que lo hago también cuido mucho, ¿no? Las palabras, cómo se los voy mencionando, cómo lo voy pensando, porque que- también muchas veces pasa que tratan de cumplir, de buscar esa ayuda en nosotras, pero también como mm, puericultoras, nosotras tenemos un límite hasta dónde podemos abordar. claro, Y es muy importante reconocer cuál es el límite de cada profesional. claro. Entonces es como buscar muy artesanalmente e inteligentemente cómo recomendar y cómo tengo que siempre me pasa que, no, que digo, bueno, si vos necesitas ir a la psicóloga, es como tengo que hacer todo una intro y comentárselos de una manera como para que ellas también acepten esta sugerencia desde un lugar amoroso y de ayuda y no como que estás señalando, no estigmatizando, como vos Ujú, decís. ujú. Acá María pregunta algo que me parece interesante, que es, ¿qué es este mito de la deformación de la dentadura si se establece la lactancia a largo plazo? Si se establece la lactancia, Claro, que si un se bebé continúa amamantado, amamantando, claro, claro, ¿no? claro. No, es un mito, Analía, la verdad es al revés, totalmente al revés. Se ha demostrado que en lactancias prolongadas también favorecen a un desarrollo maxilodental y los bebitos que fueron amamantados por mayor tiempo, por lo general, o una de las ventajas es que a futuro prescienden de, por ejemplo, ortodoncia. Así que no es un Ah, mito, totalmente. Puede ser a veces el dedo en la boca, que no es lo que estabas preguntando, o un uso prolongado del chupete, pero no, es un mito, absolutamente. ¿y de las caries se sabe algo? No, también, porque las caries sabemos todos que tienen un componente también hereditario, un Hereditario. componente
también no solamente es lo que comes, y la leche materna en realidad no es que le va a provocar caries al bebé, para nada. Ujú. Sí. ¿Alguna vez te pasó encontrarte con algún caso en donde vos creías que era más beneficioso para la mamá cortar la lactancia Sí, por su salud por psíquica? supuesto, Ajá, súper, sí, sí, y he acompañado también en ese proceso. ajá, Y justamente me ha quedado un vínculo divino con esas mujeres, ¿no? ujú, En las cuales me pasó, casualmente una de ellas me mandó una foto el otro día de su hijo de 2 años, y me dice, sí, mira Flor, te mando esta foto para contarte que estamos esperando nuestro segundo bebé, o sea, sí, sí, me pasó, y está bueno también esto, ¿no? Como decía yo, ¿no? Pensar esa, so- esa, esa decisión junto con la mamá y acompañarlas también en este duelo que tienen que hacer ujú, de la lactancia que no fue posible, y que eso no atente tanto contra su maternidad. Sí, y en mm, este momento también para que no se sientan solas, acompañar. Otras veces ujú, vienen a buscar en la puericultora como, bueno, yo ya hice todo, ujú, y como buscar en nosotras esa habilitación, ¿no? Bueno, ujú, no. Entonces también ahí es decir, bueno, no, espera, si es algo que vos deseas, querés, no tiene que ser la responsabilidad de nadie, sino pensar que, bueno, que es así, y bueno, y ujú, acompañar en ese proceso también es muy importante. ujú. Sí, estaba pensando en hacer una especie de resumen como cierre, ¿no? De qué cosas hablamos, ¿no? Ayúdame a ver si puedo pensar, si podemos pensar juntas, pero pensaba en correrse el estereotipo de la perfección, de la única versión posible, ¿no? Como la única lactancia, por eso me gustaba el título de lactancias Sí, posibles. entender que hay varias lactancias posibles. Podemos pensar en una lactancia mixta, en una lactancia diferida, en una lactancia que al comienzo nos valemos de la fórmula y quizás después transitamos con lactancia exclusiva, Sí. donde también podemos pensar en que al comienzo podemos ayudarnos con distintos recursos, por ejemplo, con pezoneras, con la jeringuita, como para ayudar a que el bebé pueda comer. Ujú, Creo que eso también es muy importante, entender que no hay ningún lugar al cual llegar, que cada una va ujú. haciendo lo que puede, lo que es conveniente para su mamá y su bebé. Hay bebitos que se destetan solos también, Ujú, entonces también esto es importante. Entender que es ujú. dinámico, que no solamente es lo que estamos haciendo ahora, va a ser siempre Sí, así. también que la hiperexigencia nos lleva al padecimiento, ¿no? Al padecimiento mental, nos ponemos obsesivas, nos armamos rituales, nos castigamos a nosotras mismas diciéndonos en autodiálogos negativos que a veces detectamos y a veces ni siquiera los detectamos, pero que armamos cadenas de pensamientos negativos de nosotras mismas que repercuten en nuestra autoestima como mamás, ¿no? Y que a la distancia, después de bastante tiempo, uno ve todo el esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? Una mujer que Ay, está sí, trabajando en casa sola con un bebito, que está mal dormida, que a veces no está tan bien alimentada porque come como puede, come la comida fría, o que a veces está mucho tiempo sola. Bueno, todo esto que tiene que ver con la realidad cotidiana de una mujer puérpera en las sociedades en donde vivimos, la falta de red, de sostén, ¿no? Todo sí, esto. eso estaba pensando también, ¿no? Como resumen, esto de cómo, qué rol tenemos cada una o cada uno en la sociedad, de ser más compasivo con el otro, de acompañar, de no juzgar tanto. A mí me Sí, cuentan las mamás historias, pero hasta, te juro, incluso varias mujeres que me han relatado en una institución que la persona que está de seguridad, cuando ingresan, les decía, ¿cómo? ¿Chupete? ¿Cómo que la tenés en el huevito? Eso lo todos tenés que llevar a opinan. UPA, ¿cómo no le das la teta, no? Y esto de entre mujeres también ser más solidarias, más compasivas, de pensar, bueno, la verdad que sí, a mí también, yo también la pasé re mal, como para que el otro también pueda sentirse identificado y no que está tan solo. Esto suele aparecer mucho en las consultas, ¿no? Esto de que, no, pero mirá que fulanita le va re bien y al otro también y nadie me contó esto, lo otro. A veces cuando las mamás les contás que esto suele pasar más de lo que ellas creen, es como que relajan un montón. Ujú. Em, ¿te has encontrado como casos en donde a la mamá le cuesta mucho, eh,
como que la mamá se sostiene mucho por la lactancia y por el vínculo con ese bebé, como si la lactancia fuera el sostén emocional para esa mamá, como Sí, funcionase como estabilizador, ¿qué ves sí. ahí? Sí, y mucho de esto pasa en la neo particularmente, ¿no? Porque también a través de la lactancia Mm, materna ellas sienten que están cuidando a ese bebito que está tan intervenido con máquinas, con profesionales de la salud. En la neo es muy interesante esto y se da mucho la exigencia porque, por ejemplo, el médico les dice, bueno, necesitamos que traigas, no sé, 20 mililitros porque el bebé ya empieza a comer. Y a la vez también pasa esto de que cuando ellas ya pueden ponerlo en la teta, es como una sensación de, ¿no? de sentir que se vinculan con ese bebé y que... ¿Y alguna vez lo viste patológico? ¿Lo viste como la sensación de qué le va a pasar a esta mamá cuando corte la lactancia? ¿Entendés lo que digo? Digo, Sí, sí, como si hubiera un perfectamente. exceso ahí en el vínculo. Y sí, sí, porque también hay que entender que después en cada etapa de la crianza de nuestros hijos tenemos que ir desarrollando habilidades diferentes, ¿no? Y cuántas mujeres quedan como muy, de alguna manera, como pegadas en esta etapa, ¿no? Y sin la Ujú, posibilidad de tener otros recursos para poder ujú, acompañar a esos bebés o a esos niños. Sí, ujú, sí, sí. Y ujú. ahí también es cuando yo derivo a las psicólogas perinatales, ¿no? Sí, a Como que veces hay dejo que también trabajar, esa... sí, hay que trabajar ese duelo por la pérdida de la lactancia, ¿no? Que a veces puede pasar que una mamá esté demasiado, eh, a ver cómo decirlo, demasiado concentrada en ese vínculo. Quizás hay que ver qué otras cosas pasan afuera del vínculo, ¿no? Quizás Exactamente. habría que Sí, pensar sí. eso. Sí, Sí, totalmente, pero bueno, sí. es como algo que a veces lo detecto y también nos pasa que depende hasta cuánto podés hacer ese seguimiento con la mamá, ¿no? También. Sí, por último, me parece importante así después ya abrimos a ver Vamos. si alguien quiere comentar algo y quiere hacer alguna pregunta, aunque estuvimos contestando ya bastante, pero se nos pasó, a mí se me pasó rápido, Sí, pero sí, sí, es tan eh, interesante que sí. no hay lactancia sin psiquis, ¿no? No, No hay lactancia sin una estructura en un psíquica otro. de la mamá ahí, sin algo que se está, un vínculo que se está armando, que es ahí en vivo y en directo, dinámico, como vos decís, pero la persona que está amamantando, la mamá que está amamantando, tiene una psiquis Está y tiene una entregando, historia, tiene por una psiquis supuesto. y tiene una historia que no la podemos soslayar, digamos, no podemos exigirles a todas las mamás lo mismo, repito, son lactancias posibles, ¿no? Eh, Sí, cada mujer cuando está dando la teta está entregando su psiquismo a favor de ese bebé que lo está construyendo cuando estamos hablando del recién nacido, ¿no? ujú, Y que también le pasan cosas y yo escucho muy frecuente que dicen, ay no, me dijeron que no puedo, que no me puedo poner a llorar o que no esté mal porque se lo paso a mi bebé, ¿no? Eso es re mm, común. sí. Cuando sabemos que nada que ver, que forma parte de las emociones que uno tiene, negativas, positivas, y que el bebé va a entender perfectamente, no va a entender el significado de las palabras, pero sí de las emociones. Entonces también Claro. permitirnos esto, ¿no? Bueno, hoy no me siento bien, bueno, comunícate con tu bebé y tu bebé te va a acompañar y no pasa nada. Por supuesto, cuando estamos hablando de situaciones que las podemos manejar. Y cuando Algo más que esto, diría, sí, sí, perdón, te no, interrumpí. no, decime, No, algo que diría para desculpabilizar a las mamás es claro, que el bebé es un ente separado que hace fusión con la mamá y demás, pero que además vienen equipados claro, para poder sostener determinados niveles de estrés aislados. Es decir, un bebito puede llorar y sentir el estrés que es que mamá tarda en venir o que mamá salió 2 minutos de la habitación para regularse y hacer una respiración y volver regulada, o que se fue a tomar un vaso con agua, o se fue a hacer pis, porque después va a estar claro. amamantando unos 15 minutos y necesitó primero hacer pis para no estar padeciendo, ¿no? Entonces, El el tema son bebé, las situaciones repetitivas, ¿no? Y sí, sostenidas en el tiempo. claro, Por ahí. o nivel de estrés sostenido Claro, en el tiempo. Un bebé que nunca se satisface en sus necesidades, eso no lo puede soportar, obviamente. Tiene que claro, haber un otro que totalmente. materne, eso sí. Pero también para aliviar un poco, porque este Claro. discurso culpabilizador de que el bebé siente todo lo que la mamá siente y demás, bueno, Ay, sí. nos deja muy Sí, culposas. por eso Bueno, lo traía, porque todo el tiempo lo dicen, ¿no? Y uno puede sostener al bebé también desde la mirada, desde el tacto, ¿no? sí, Cuando uno está cansado, bueno, ahora en claro, un ratito desde te la voy a poder voz, agarrar. claro, Claro. claro, sí, sí. Bueno, Flor, no sé, a mí me encantó la charla, te re agradezco porque
fue re linda, se pasó rapidísimo, espero que a los demás también les haya pasado. Sí, sí, sí. yo Súper no sé- rápido. Sí, ¿no? Bueno, Súper genial. Sí, fue rápido, sí. súper interesante, chicas. Qué Muchas bueno. gracias por el tiempo. Espero que a todas les haya gustado. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero me parece que, como dijimos, habían contestado bastantes preguntas ahí en el Ujú, medio. ujú. Las invitamos también y dejo la invitación abierta para, bueno, el miércoles que viene, que tenemos a las 11:15 taller de juego compartido, a cargo de Daniela Donschik y Laura Moscovich, y el jueves también a las 9:30 tenemos mindfulness, autorregulación y corregulación con el bebé, ¿sí? Ujú. A cargo de Solange García Barbot. Así es, así es. Así que Sí. bueno, quedan invitadas para seguir con esta propuesta del regalo para las mamás. Sí, espero que haya servido y les agradezco muchísimo, me pareció súper rica la charla y el Gracias, intercambio. Ana. Gracias, muchas gracias a todas y por el espacio, gracias a Materna, gracias Iva, siempre un placer conversar con vos y trabajar juntas. Gracias. Gracias a Gracias a todas. todas. Gracias, Un chicas. beso. Buena semana, Chau, nos chau. Chao, vemos. Chao, chao. chao. Chao, Gracias. chao.